Hace 800 años, este hombre llamado Temujin, y conocido como Gengis Khan, el rey del universo, logró crear el más grande imperio jamás conocido en la historia de la humanidad. Todo comenzó en el año 1190, cuando Gengis Khan logró reunir a las diferentes tribus nómadas de Mongolia en un poderoso ejército de 200.000 hombres, que unido a su genio militar, le llevó a conquistar extensos territorios que abarcaban desde el Pacífico hasta el corazón de Europa, y desde el norte de Siberia a la India, Irán y Turquía. Sus ejércitos, relativamente pequeños, disciplinados, muy bien coordinados, dotados de una innovadora destreza militar y una gran movilidad, se basaron en el Touman, una formación básica de 10.000 guerreros a caballo. Las hordas mongolas vivían sobre el terreno, y su despliegue táctico consistía en ataques por sorpresa, embistiendo el flanco y la retaguardia enemiga antes de lanzar los asaltos de la caballería pesada. Con el fin de la dinastía Khan, una sucesión de guerras civiles convulsan el país hasta que en 1578 se instaura el budismo como forma de gobierno, bajo el mandato de Altan Khan. 2 siglos más tarde, Mongolia pasa a estar bajo control chino hasta que en 1924, con la creación del bloque soviético, el país se convierte al comunismo, transformándose en un satélite de la URSS. Con la llegada de los rusos, Mongolia sufre un vertiginoso cambio hacia la modernidad y la industrialización. Se construyen edificios, puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, fábricas, escuelas, todo bajo la atónita mirada de los nómadas que veían cómo su país pasaba de una sociedad feudal y primitiva al progresismo del siglo XX, en un abrir y cerrar de ojos. Ulan Bator se convierte en la nueva y cosmopolita capital de este renovado país, diseñada según los fríos e impersonales cánones urbanísticos soviéticos, y que han logrado crear una atmósfera que hace al viajero pensar que acaba de aterrizar en una remota y perdida ciudad de Siberia. Pero con la caída del muro de Berlín y la consiguiente desintegración del bloque soviético en 1989, los rusos, al igual que llegaron, se marcharon. Y Mongolia, de la noche a la mañana, se paralizó por completo, sufriendo un colapso político y económico del que ni mucho menos se han recuperado. Desde entonces, la ciudad está sufriendo un deterioro galopante y sus ciudadanos sobreviven como buenamente pueden. La situación en las zonas rurales también es dramática, y cada día cientos de familias llegan a la ciudad huyendo de la miseria y el hambre. Los nuevos asentamientos que se han ido levantando en los últimos años han duplicado la superficie de Ulan Bator, y hoy en día se calcula que el 40% de sus ciudadanos siguen viviendo en los ger, las casas nómadas. Pero en cualquier caso, y a pesar de grandes imperios, invasiones, guerras civiles y experimentos políticos y sociales, pocas cosas han cambiado en el interior del país desde la época de Gengis Khan. En las inmensas estepas siberianas, donde los inviernos duran 10 meses, estos nómadas llevan la misma vida que hicieron sus antepasados. El caballo sigue siendo su medio de transporte, y el ganado y la caza su fuente de vida. Esta es la historia de 3 etnias que, aunque habitan en un mismo territorio, poseen una cultura y unas tradiciones singulares, pero con un denominador común. Todos son herederos de Gengis Khan. Lo que este hombre acaba de encontrar son huesos de dinosaurio.
Desde que en el año 1921 el naturalista y explorador norteamericano Roy Chapman Andrews, cuya vida inspiró el personaje de Indiana Jones, descubriera los primeros huevos de dinosaurio en el Gobi, este desierto se ha convertido en un magnífico laboratorio para científicos y paleontólogos que a través de sus excavaciones han podido encontrar respuestas a muchas de sus preguntas, como por ejemplo que los dinosaurios desaparecieron del Gobi a causa de repentinas avalanchas y tormentas de arena hace al menos 60 millones de años. El descubrimiento más importante tuvo lugar en 1993, cuando un equipo conjunto de paleontólogos norteamericanos y mongoles, patrocinados por el Museo de Historia Natural de Nueva York, localizó más de 100 esqueletos completos y varios fósiles de dinosaurios incubando sus huevos, algunos incluso con embriones en su interior. Y aunque la mayoría de estos hallazgos ya se encuentran en las vitrinas de los museos más importantes de Occidente, el Museo de Historia Natural de Ulan Bator es un magnífico lugar para saber un poco más de estos animales que ocuparon la Tierra hace 250 millones de años.